Hola amigo, aquí de nuevo continuando en esta ruta de aceleración con la confianza y el convencimiento de que en la aplicación de cualquiera de estas herramientas de acelerar la energía te lleve poco a poco a experimentar ese estado emocional que te dará salud y vida de forma longeva. En el episodio pasado y continuando con las prácticas de manipulación corporal, empezamos a hablar del tema de la quiropráctica. Y les prometí que en este episodio íbamos a estar hablando también del componente emocional que está ligado a cada una de esas 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y obviamente el sacro y el coxis, ¿verdad? Que dijimos que esa era la línea vertical completa de protección, donde está el nervio vago, por donde baja nuestro cordón espinal, donde está nuestra avenida importante de todas las comunicaciones nerviosas, corrientes iónicas que llevan mensajes del cerebro a los órganos y de los órganos al cerebro en una perfecta coordinación para mantenernos a nosotros funcionales y con estados alterados de conciencia para aquellos que buscamos eso cada día, cada mañana, en cada amanecer. Así que estoy contigo. Pues vamos a empezar con esa columna vertebral, ¿verdad? Dijimos que en las cervicales realmente desde el punto de vista de función trabajan con la movilidad, rotación, flexión y postura de nuestra cabeza, ¿verdad? Principalmente la cervical 1 y 2, que son las corrientes de sangre que van a la cabeza, están por ahí, ¿verdad? La pituitaria, que es tan importante, todos los huesos que están en la cara, el cerebro, toda la parte media de nuestros oídos, todo el sistema simpático. Será importante esa cervical 1, por eso gente, cuando tenemos como que la cervical 1 como que nos hinca, como que nos molesta, tenemos no solamente dolores de cabeza, nerviosismo, insomnio, a veces nos enfermamos demasiado, ¿verdad? Continuamente nos pone en una sensación inclusive de alta presión. Podemos tener la presión alta por estar desalineado, sobre todo en esa cervical 1, que es donde comienza todo, ¿verdad? Ahí está también los riesgos de amnesia, toda la parte que tiene que ver con el cansancio crónico y una sensación de dizziness. Y la voy a unir con la cervical 2 porque esa interfiere también con el ojo, con la parte óptica, con la parte de los nervios auditivos, los sinus, la lengua, ¿verdad? Y entonces ahí es que entonces uno empieza a tener problemas de alergia, problemas alrededor del ojo, como que te molestan, te dan cierta sensación de mareo, y es que es bien importante. Entonces, déjame hablarte de la parte emocional, ¿verdad? Como psicóloga, pues obviamente sí entendemos todo esto porque recuerden, somos un ser holístico, todo está perfectamente conectado. Esa es la maravilla, que poder entender eso nos ayuda a tener ese autodominio, pero es cuando sentimos confusión, como que nos falta dirección de a dónde queremos ir en la vida, ¿verdad? Recuerdo que en ese episodio de Filosofía de Vida, nosotros empezamos con la frase de si no sabes para dónde vas, ya llegaste. Y hay gente que eso, como que si no sé para dónde voy, ya llegué y como llegué a donde llegué no me gusta, pues esa sensación de vacío, de miedo, de inseguridad, provoca emocionalmente, ¿verdad? Acuérdense que hay razones físicas, razones químicas, razones emocionales. Esas emociones provocan esa subluxación en las cervicales 1 y 2. La 3, que es la cervical que tiene que ver con los cachetitos, ¿verdad? Que tiene que ver con huesos también en la parte baja de la cara, con los dientes, pues nos dan neuralgia, acné, eczema. Y voy a trabajarla con la 4 porque es que las cervicales trabajan como en pares a nivel emocional, y la cuarta que tiene que ver con la nariz, con nuestros labios, con la boca y que nos pueden dar pues sensaciones de que no oímos bien, running nose, etcétera, etcétera. ¿Sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestra capacidad, la sensación que nosotros tenemos de si somos capaces o no de comunicarnos y autoexpresarnos, o sea, expresar como somos. Ese proceso de autoafirmación, ¿se acuerdan cuando hablamos de amor propio? Esto es lo que soy, orgullosa de lo que soy, no lo impongo, pero lo expreso en espacio y en libertad. Entonces tenemos las 5 y las 6. Están las cuerdas vocales, están las glándulas del cuello, están los músculos ya de la parte alta de los hombros
y la tiroide. Bien importante, está en la 7. Así que tenemos en la 7 y en la 8, y tenemos todas esas con el miedo a la expresión por crítica, a ser muy autocrítico por miedo al fracaso, buscando continuamente la perfección y un sentido de estar atrapado en anomía. Así que fíjense, toda esa corriente cervical tiene que ver con ese sentido, por un lado, de amor propio, de claridad de a dónde voy y alegría de esa ruta, de ese destino que hemos decidido, sin miedo a la crítica, sin miedo al fracaso, con determinación y con seguridad. Y por eso mi amiga Louise Hay, soy una estudiante de ella, este librito se lo recomiendo, ¿verdad? Heal Your Body, sana tu cuerpo, y te da afirmaciones para cada una de esas emociones negativas que nos causan esas subluxaciones que eventualmente tienen un efecto también en nuestro cuerpo, que sean afirmaciones de yo me amo, afirmaciones de sé a dónde voy, me encanta mi destino, me autoexpreso en libertad, y esas afirmaciones están aquí para ti en ese proceso de sanación. Nos movemos entonces a la parte que tiene que ver con el tórax, y obviamente ya habíamos dicho que en términos de funcionalidad tiene que ver con el movimiento, extensión, flexión, contracción de todo el sistema digestivo y todas las extremidades superiores. Pero de forma más específica, en la parte de las 12 vértebras torácicas, tenemos que la 1, que tiene que ver con apoyo emocional. Cuando no nos sentimos apoyados, se nos afecta la 1, y esa es la que tiene que ver con los codos, con las manos, incluyendo los deditos, ¿ok? Incluyendo los deditos. Entonces vamos a sentir, por un lado, dificultad de respirar, porque también afecta la parte trasera de nuestros pulmones, y vamos a tener dificultad de movimiento en extremidades superiores. Y a veces eso, cuando sentimos la falta de apoyo emocional. Si sentimos, mira esto, si sentimos como emociones reprimidas, o sentimos una dificultad en perdonar y guardamos rencores, que a veces eso pasa por evitar, ¿verdad? Esas emociones nos pueden entonces estar afectando esa torácica 2, que tiene que ver con válvulas coronarias. Y entonces eso nos va a afectar directamente el corazón, causándonos presión en el pecho o algunas disfunciones relacionadas con nuestro sistema cardíaco. Si vamos más abajo, la parte bronquial de los pulmones, lo que se conoce la pleura, y toda la parte de el breast, ¿verdad? Y el pecho, pues ahí estamos hablando de bronquitis, de influencias, de neumonía, que a veces eso en algunas personas es como que bastante frecuente. ¿Y qué emoción tiene que ver con eso? Relaciones familiares. ¿Okay? Es ese sentido de pertenecer a este círculo, que a veces es un círculo un poquito tenso y se convierte más en una tribu que en un círculo, ¿verdad? Y la tribu te acepta, no te acepta, te critica, y entonces pues ahí se afectan, porque si tú te quieres reafirmar en toda tu expresión, pues es como que un poquito, ¿verdad? Tú dices, wow, doctora, sí, es difícil, pero nosotros tenemos que respetar la familia como institución sin dejar de autoexpresarnos, y muchas veces si no sabemos aceptar eso, manejar eso, pues obviamente se va a expresar en esa sensación de angustia pulmonar, y en condiciones que tengan que ver con el pulmón. Tenemos luego la gallbladder, ¿verdad? Que es la cuarta, esa es la vesícula, la vesícula. Y en esa parte del gallbladder hay pues dolores, personas que inclusive llegamos hasta el punto de tener que operar la vesícula, y a veces un miedo de no aceptación. Cuando pues somos de una forma, y a lo mejor si esa forma no es la más común, no es la más socialmente aceptada, porque cuando hablamos en amor propio lo hablamos, hay mucha presión social porque seas de una manera o seas de otra, y si tú eres diferente, pues ese miedo de no aceptación impacta directamente el gallbladder. El hígado, que es el próximo que tenemos en la vértebra 5, y ahí está el plexo solar, la circulación en términos generales. El hígado hay que cuidarlo, mi gente. El hígado, por eso es que dicen que ahí están los corajes, ¿verdad? Las presiones, pobre circulación, la artritis, están directamente relacionados con esto, y es falta de confianza en uno mismo. Esa falta de confianza en ti y ese temor al juicio de que lo que te dan los demás. Y tú no eres lo que otros piensan de ti. Tú eres lo que tú eres. Y lo que
tú eres y lo que piensan los demás son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que es bien importante la reafirmación, que hay veces que la gente critica más en un espejo de sí mismo que lo que realmente te están criticando a ti, que sí, esa reafirmación es importante. El estómago, que está directamente relacionada también en la parte torácica, y ahí vienen todos los problemas de indigestión, de acidez, ¿verdad? De sentir como nervios en el estómago, etcétera, etcétera, que tiene muchas veces que ver con remordimientos y culpas no resueltas, ¿verdad? Y no resueltas es bien, tiene a veces no tanto que ver con el que te sientes culpable ni con el que tengas remordimiento, sino contigo mismo, con el autoperdón, con no sentir culpa, con, ¿verdad? Que hay muchas condiciones en la vida que nos pueden llevar ahí, sobre todo también en las relaciones familiares del núcleo inmediato o de familia extendida. Y a veces amistades, hay veces amistades que hasta están con celos y con cosas y no me quieres y no me ves. Y de verdad que hay que manejar la presión social la mejor forma a niveles altos de conciencia, amor propio y obviamente amor a Dios o amor al universo. Así que es bien importante. Luego tienes ahí también en la vértebra 7 el páncreas y el duodeno. Ahí es que están las gastritis, las úlceras, pensando que no soy suficiente, no soy suficiente. Luego tenemos el vaso con baja resistencia, son los miedos y la sensación de no control en la vida. Tenemos las adrenales, que es una sensación de que estoy abrumado o abrumada con las muchas responsabilidades y los roles que tengo y los sombreros. Esa es bien común, mucho cuidado con los roles, todo el mundo espera que el rol sea el que lo beneficia a sí mismo y entonces las adrenales se afectan, ahí vienen pues fatiga crónica y otras condiciones. Los riñones son importantes, esos son los que filtran un montón de cosas y botan desperdicio y empiezan a enfermarse como resultado de la represión emocional. Cuando me siento que estoy reprimida o reprimido de expresar y por miedo a ser herido, reprimo mis emociones. Y están también más adelante en la 11, los uretres, en donde ahí se nos afecta no solamente la eliminación de desperdicios, sino también puede generar condiciones de la piel y tiene que ver nuevamente con el sentido de si soy digna o digno de amar. Nuevamente el proceso de autoestima. Y finalmente en la 12 los intestinos delgados, ¿verdad? Que tan importantes son en nuestra función y afecta también la circulación linfática. Y ahí es que vienen hinchazones, ¿verdad? Que no son deseadas y obviamente ya ahí empieza, porque como esa es la última torácica, para empezar con las que tienen que ver con el lumbar, donde la emoción que empieza a imperar es una sensación de inseguridad por inestabilidad económica. Cuando nosotros pensamos que, ay Dios mío, y si me votan, y si no tengo el peso, el peso del dinero, la plata, ¿verdad? Para trabajar, para pagar mis obligaciones, y empiezan esos temores y esas inseguridades con tantas variables sociales que pueden llevarnos a ese tipo de pensamiento, empezamos a sentirlo en las últimas torácicas y en las lumbares, que es donde están principalmente el miedo a la supervivencia, el miedo a la pobreza, la incapacidad de sentir que me controlo personal y profesionalmente, el sentir de no confiar, en caer en una trampa de entonces no confiar en los demás y sentirnos que no estamos preparados para el futuro, para lo que viene, para hacia dónde estoy caminando. Esa sensación pues va a afectar las lumbares 1, 2, las lumbares 1, 2, 3, 4 y 5 que tienen que ver con nuestro intestino grueso, bien importante, tiene que ver con nuestro apéndice, con nuestros órganos sexuales, tiene que ver con nuestras partes de las piernas, ¿verdad? Y todas las extremidades exteriores. Y ahí es donde empezamos a sentir constipaciones, empezamos a sentir calambres, empezamos a sentir problemas con la vejiga, problemas de impotencia, inclusive subluvaciones en esas lumbares pueden provocar abortos de forma temprana. La ciática, que yo he visto mucha gente quejarse cómo me duele la ciática, qué dolor tan intenso, pobre circulación. Señores, las lumbares, todas son importantes, pero estas lumbares como que yo he visto últimamente que la gente le pesa cargar la parte de abajo y gente que las tienen que operar, que luego se las amarran, que luego no se pueden mover, que hay que cuidarse. Definitivamente, y lo más importante, esas emociones de seguridad que hay que tener, no hay por qué tenerle miedo al futuro. Nosotros somos capaces, tenemos la inteligencia, la fuerza y la vitalidad de la energía para enfrentarnos al futuro con alegría, con ilusión
y compasión. Finalmente terminamos con el sacro y el coxis, ese es el rabo nuestro, donde ahí es que están de forma bien recrudecida esos miedos y esas inseguridades a la sobrevivencia. Así que es bien importante la autoestima y la confianza hacia el futuro. ¿Qué contraindicaciones tiene la quiropráctica? Que les prometí también que la iba a hablar. Pues mira, esclerosis múltiple, personas con tumores en la columna, enfermedades graves de fracturas o infecciones, problemas en las arterias vertebrales, ¿verdad? Que están en el mapa de las vértebras, osteoporosis grave, artritis reumatoide, embarazos en ciertos casos, cuando sean peligrosos, o condiciones psicológicas graves, ¿verdad? Donde no hay control de los niveles de ansiedad. Pero para terminar, dijimos que el punto álgido neurálgico importante es cómo aumentamos los niveles de conciencia, ¿verdad? A través de la quiropráctica. Pues miren, no es de forma como si fuera un interruptor que prendo y apago y me hago salir del quiropráctico y wow, tengo niveles alterados de conciencia, pero al mejorar, teniendo un proceso de alineamiento en nuestra columna, la comunicación nerviosa, el riego sanguíneo, la oxigenación cerebral, la regulación del sistema nervioso autónomo, el reducir el estrés, vamos entrando en un estado de liberar el camino del flujo de la energía vital y eso nos va a llevar a estados de introspección profunda, a un incremento de conexión con nuestros pensamientos, emociones y sensaciones y a una potencia, al potenciarnos de estar en el aquí y en el ahora. Y obviamente eso va a aumentar nuestros niveles de conciencia. Ahora bien, les doy un like, les doy un truco para que cuando vayan a su quiropráctico le pidan eso. Y es que hay unos ajustes en particulares, unos 4 ajustes que nos ayudan a acelerar, a que sea más profundo ese proceso de aumentar nuestros niveles de conciencia. Uno es el ajuste de las cervicales 1 y 2. Ya le dije lo importante que eran porque protegen la conexión entre la médula espinal, nuestro cerebro y permite claridad mental. Entonces estoy clara, no tengo miedo, sé para dónde voy. Lo otro son los ajustes torácicos en la T1 hasta la T4, desde la T1 hasta la T4, porque regula la acción simpática parasimpática y me reduce el hiperalerta de que estamos como loquitos con el beta loco que yo le llamo, ¿verdad? De tener la onda cerebral beta en high, nos pone más controlados y eso nos da sensación de calma, una sensación y una capacidad para concentrarnos, para enfocarnos. El tercer ajuste importante para los niveles de conciencia es el ajuste de las lumbares bajas, sobre todo las que están cerca del sacro. ¿Por qué? Porque nervios que influyen en la postura y en la sensación de estabilidad física nos aumentan el grounding y nos permiten tener y alcanzar mucho más rápido estados meditativos. Por último, los ajustes craniosacrales. ¿Verdad? Que no todos los quiroprácticos lo hacen, pero hay algunos quiroprácticos que sí lo hacen y si no, pues te das un masajito craniosacral como te recomendé, donde se moviliza el ritmo del líquido encefalorraquídeo, lo que puede influenciar en el estado mental emocional, llevándote a una sensación de paz profunda. Así que C1, C2, T1 a T4, bajas lumbares cerca del sacro y los ajustes craniosacrales. Por eso es que disfrutamos tanto a veces cuando nos dan esos masajitos, Ave María, por la cabeza. Así que con esto terminamos lo que es la quiropráctica y lo que está relacionado como una herramienta de aceleración hacia estados alterados de conciencia. Así que consciente, todos esos 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, sacro y coxis tienen un impacto en nuestra vida y nos abren el camino, no solo a la energía vital para conducirse hacia ti, sino que te da la seguridad, te abre el espacio, te conecta con lo más alto y estás mucho más cerca de conseguir esa sensación y esa vida exhilarante que tú te mereces. Nos vemos en el próximo episodio.